caos en los campus universitarios de Estados Unidos tras las detenciones masivas de estudiantes pro-palestinos en algunas de las universidades más prestigiosas del país. Los estudiantes exigen que sus universidades condenen los ataques de Israel a Gaza y desinviertan en empresas que venden armas a Israel. It's time for us to show that yes, we want to be visible. The university should do something about what we're asking about the genocide that's happening in Gaza. They should stop investing in this genocide that our people is now suffering from. La semana pasada, más de 100 manifestantes fueron detenidos mientras acampaban en el campus de la Universidad de Columbia en Nueva York, que ahora ha suspendido las clases presenciales. Mientras tanto, los estudiantes judíos dicen que se sienten inseguros. I condemn the anti-Semitic protests. That's why I've set up a program to deal with that. I also condemn those who don't understand what's going on with the Palestinians. Desde que estalló la guerra entre Israel y Hamas el 7 de octubre, Europa también ha visto protestas masivas en contra de la guerra en Gaza. En marzo, 100 estudiantes se manifestaron en una sala de conferencias en Francia. Y como habíamos anunciado, tenemos aquí al doctor Ricardo Israel, abogado y profesor de Relaciones Internacionales. Usted que ha sido profesor universitario, y hablábamos fuera del aire, sí, antes de entrar de lleno en el tema noticioso, ¿cómo es posible que personas sin las calificaciones pertinentes hayan llegado a ser rectores y rectoras, que aquí se llaman presidentes de estas universidades tan prestigiosas? Eso es lo primero. Aquí hubo un fenómeno en las universidades que hizo bajar el nivel de ellas. Es la llamada equidad reemplazando a la igualdad y la inclusión. ¿Qué significó esto en la práctica? Que en vez de llegar los mejores, se establecieron realmente cuotas por identidades. Y eso fue una rebaja enorme. Cuando se produjo lo que le costó a la rectora de Harvard la intervención ante la Cámara de Representantes, yo googleé su nombre y me impresionó cómo pudo haber llegado a eso con acusaciones de que había plagiado a otra profesora afroamericana y, en segundo lugar, prácticamente sin publicaciones, sin libros, que era impensado. En mi carrera académica yo publiqué 16, entonces es impensado que para llegar a lo más famoso del mundo, incluso ahora, se ha descubierto lo siguiente, que la presidenta de la Universidad de Columbia, que es una baronesa británica nacida en Egipto, justificó el 11 de septiembre en Estados Unidos diciendo que era una actividad de protesta. El ataque a las Torres Gemelas. Sí. Lo segundo, usted sabe que en las redes todo está grabado en alguna parte. Ella tiene una muy destacada trayectoria, pero aquí nos encontramos con esta situación. En segundo lugar, hay un tema de extraordinaria lentitud de mi gente, de la comunidad judía, que debió haber judicializado estos dos niveles desde el principio, haciendo responsable a las universidades por la falta de protección que no existía desde Europa en la década del 38 y Alemania, en otros lugares que ocurre en Colombia y en todos estos lugares que se sienten totalmente inseguros y que probablemente un juez va a poder actuar más rápidamente que los políticos. En tercer lugar, aquí se violan disposiciones de las propias universidades, hay un odio que es castigado por la ley federal como y crimen también por de la ley odio del Estado. Hay estados que lo han hecho mejor que otros y hay que destacar que lo que vemos en algunos estados y ciudades de Estados Unidos no se ha producido en el estado de Florida, por ejemplo. Hay también una lentitud en la Casa Blanca. El presidente, cuando es consultado, dice y compara la situación que ocurre con los musulmanes, que efectivamente sufrieron problemas después del 11 de septiembre del 2011, pero ahora no es la misma situación. En la mayor preocupación para mí es desde el punto de vista de la seguridad nacional. Tenemos que recordar que cuando ocurrió la guerra civil de Siria, Europa y hasta Rusia se vieron sorprendidos por la cantidad de sus jóvenes que fueron a combatir, y las jóvenes nacidas en Alemania o en Francia o en Gran Bretaña. ¿Y de aquí, de Estados Unidos? Y de Estados Unidos también, recordemos también. Pero ¿qué pasó allí? Que uno ve que al interior de estas universidades está la misma situación y por lo tanto hay un problema de seguridad. Aquí hay un grupo de personas que está
desde hace mucho tiempo dedicada a la subversión. Es muy llamativo porque es parte de la latinoamericanización de lo que ocurre en Estados Unidos en las manifestaciones públicas, lo mismo que se veía en manifestaciones públicas de violencia en Chile o en Colombia o en otros lugares, se ve también acá, en el sentido que ya no, como en la época de Vietnam, la gente aparecía con su nombre y con rostro descubierto, el rostro está totalmente tapado. Además de estar tapado, se manipula el discurso. ¿Por qué? Porque como los manifestantes no saben de qué están hablando realmente, hay grupos encargados de atender, entre comillas, a la prensa. Más allá de lo que digan las redes sociales, estamos hablando... Son los que llevan el chaquetón amarillo. El chaqueta amarillo. Antes eran las camisas pardas, ahora es la chaqueta amarilla. Esa gente está actuando con cierta impunidad, porque esto nosotros debiéramos tener información pública. ¿Qué está haciendo el FBI al respecto? Esa situación de seguridad es un tema público que Estados Unidos tiene que abordar, porque en último lugar aquí hay no solo producción de profesiones o de títulos, aquí se sale la élite universitaria. Pero al principio, cuando se descubrieron los nombres de las personas que rasgaban los nombres, por ejemplo, de las personas que siguen como rehenes, se vio esta situación porque no hay que confundir, estas no son manifestaciones pro-palestinas que son legítimas, es una manifestación pro-terrorismo. Y antisemitas. Y antisemitas, gente que dice, yo estoy por la desaparición de los judíos, pero además que dicen con orgullo, intifada y somos pro-Hamás. Ese es un tema que hay que recalcar, el tema de la seguridad nacional en Estados Unidos y esta concatenación de respuestas tardías, desde la propia comunidad judía hasta las máximas autoridades del país, y uno desearía una respuesta del FBI en torno a estas amenazas, porque se supone que ellos llevan una lista de las amenazas de los discursos de odio por un lado, pero también de las amenazas a la seguridad nacional, y no vemos que esa información pública esté siendo entregada. Sin querer que esto suceda, ¿no descarta usted que estos crímenes de odio sigan aumentando contra la población judía? Debieran seguir aumentando, porque hay impunidad en torno a lo que ha ocurrido. Gracias, doctor Ricardo Israel, como siempre. Regresamos de inmediato.